Jóvenes del Uruguay hablan, un podcast donde hablaremos nuestra verdad. En este quinto episodio fue distinto el proceso de buscar a los voluntarios. En episodios anteriores preguntaba quiénes querían participar y las personas se acercaban. Y en este caso fui yo la que me acerqué a distintas personas buscando específicamente gente que fuera artista. La idea para hacer este episodio surgió conversando con una de esas personas por WhatsApp. Estábamos hablando de lo que es ser artista para cada una de nosotras y yo le comentaba que para mí ser artista es como una forma de ver la vida, una necesidad de canalizar las emociones a través de algún tipo de arte. Eso puede convertirse en tu entrada económica, puede ser un profesional del arte o simplemente puede ser algo que haces para poder sobrevivir, como que necesitas de alguna forma expresar tus sentimientos de esa manera. Y disfrutas mucho también de consumir y deleitarte con las obras de otras personas, ya sea música, danza, pintura, teatro, escritura, arte visual y todas las otras formas de arte que pueden existir. En el orden en el que van a ir contestando tenemos al artista visual Manuel Chelebrant. Chele va con doble L, tiene 28 años y su Instagram es su nombre. Igual los voy a dejar acá en la descripción todas las redes sociales de las personas que fueron invitadas. La segunda voz que van a escuchar es de Liz Machado, tiene 23 años, hace comedia musical y teatro en general. Su Instagram es Liz is bored again. Y nos conocimos en los ensayos del cast de La Bumba, que hicimos la presentación de Shadow Casting de la película de Rocky Horror Picture Show a finales del año pasado en el cine universitario. También les voy a dejar el Instagram del cast de La Bumba para que lo puedan chusmear ahí. Luego tenemos a Jimmy Viera, de 21 años, que es comediante, fanático de Batman, Los Simpson y de los datos curiosos en general. Su Instagram es jimbo.viera. Nos conocimos en el coro del Damaso hace unos meses y aprovecho para decirles que hoy viernes a las 22 horas va a estar en el León de Reus, ubicado en Domingo Aramburú, esquina José Terra, haciendo su presentación de comedia. Por último tenemos a la pintora Micaela Trinidad 1988 es su Instagram, que fue parte de los talleres de expresión escrita que di para personas altamente sensibles. Y aprovecho de paso para comentar que estoy haciendo una nueva propuesta de talleres. Pueden fijarse en mis redes sociales, Flower Uruguay. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Pasamos a las preguntas. La primera es, ¿qué es para vos ser artista? Bueno, desde mi experiencia en las artes visuales, como que cotidianamente es un desafío a la vida. Tenés como que arrancás con todas las de perder. Tengo como esa pregunta frecuente de ¿y de qué vivís? ¿De qué vas a vivir? Como que la gente le cuesta visualizarlo como una carrera profesional o poder un sustento económico. Yo diría que, o sea, si no tenés como nadie que te mantenga, tenés como que ir encontrando ese equilibrio entre lo que te da de comer y lo que haces, lo que creas. En ese crear es como lo que se te va la vida, crear como esa carrera o esas obras que más allá de que si las vendas o no, es como en lo que le da sentido a lo que haces. En mi caso, la docencia y también la fabricación de marcos fueron como esa cosa asociada a lo que me gusta para poder mantenerme, ¿no? Y en líneas generales creo que ser artista es querer arrojar una nueva mirada sobre el mundo, ¿no? Criticarlo, festejarlo, no sé. Hacer un aporte desde el lugar que sea para lograr un mundo mejor. En definitiva, yo siento que hay que encontrarle un sentido a lo que uno hace y no el hacer por el hacer. Creo que un artista es alguien que se sirve de uno o de varios medios para expresar algo personal. Estos medios pueden ser el cuerpo, pueden ser la pintura, la escultura, etc. Y bueno, esto que intenta expresar puede ser un sentimiento, puede ser una experiencia o una perspectiva. También se puede tratar de, por ejemplo, un escritor o un actor que están tratando de captar algo externo. Por ejemplo, un cuento sobre una persona que vivió en otra época y que está pasando por una situación que quizás el escritor jamás atravesó,
sea porque el conflicto no es propio de su época o porque no es algo que haya vivido. Por ejemplo, a mí una vez me tocó actuar de la madre de Bodas de Sangre, de Lorca, y bueno, nunca perdí un hijo, pero es en parte el trabajo del artista poder empatizar, ¿no? Poder entender, interpretar esos sentimientos que son ajenos, pero que son reales, y bueno, ver cómo los quiere comunicar al mundo, em, cómo yo entiendo que se sintió la madre de Bodas de Sangre después de haber perdido a todos sus hijos. También creo que cualquiera puede ser artista, creo que no tenés que dedicarte al arte para querer expresar algo. Puedes trabajar en un banco o puedes trabajar en una cocina, que igual creo que la gastronomía tiene bastante de arte, pero aún así que te guste, yo qué sé, que te guste pintar, que te guste cantar cuando estás en tu casa, ¿no? No como algo profesional, no como algo a lo que te dedicas, pero igual estás expresando cosas. Para mí el arte vendría a ser el único trabajo en el que uno entra por cariño, por amor. No es como otros trabajos que uno entra más que nada por el tema de la plata. Es un trabajo, o sea, el arte vendría a ser el trabajo que uno disfruta. Un trabajo que... El arte vendría a ser ese trabajo que lo que más importa es realmente lo que piensa el cliente, lo que piensa el otro. Todo, o sea, todo lo que uno piensa, hace, va dedicado exclusivamente, única y exclusivamente para la otra persona, para el cliente. Una forma de expresión universal, creo yo. Hola a todos. A mí lo primero que en realidad me gustaría mencionar es que el arte tiene montones de definiciones, según lo que yo estudié. Y por lo tanto depende mucho qué es lo que cree cada uno que es arte, ¿no? Desde mi experiencia, desde los profesores que tuve, desde de las instituciones de que pasé, me llevaron a elaborar lo que para mí es ser un artista, ¿no? Un artista de mi visión no se forma solo. ¿Qué quiere decir con eso? Que depende mucho de qué otros artistas, o sea, te nutras. Tampoco digo que en realidad pienses igual que ellos, sino que a partir de lo que ellos aprendieron, hicieron, crearon, enseñaron, en realidad elabores un concepto propio tuyo, tomando obviamente sus enseñanzas como artista. Segundo, para mí, un artista nunca deja de formarse, de estudiar arte, practicar, amar profundamente lo que hace, sin importar las adversidades y las frustraciones, que hay un montón de frustraciones y que tenés que atravesarlas y seguir adelante, y tomarlas como parte de un aprendizaje. Para mí no solo debe saber arte tampoco, ni técnicas, ni un montón de cosas que se traten sobre arte, sino también se debe saber sobre sociedad, sobre filosofía, sobre historia, política, muchas cosas. Ser sobre todo una persona que cuestiona, que es crítica. Para mí un artista es una persona creativa, imaginativa, que va más allá, ve las cosas que otras personas tal vez no se dan cuenta. Todos miramos e interpretamos de distintas maneras muchas cosas en el arte, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que creen muchos artistas que dicen que que son medium los artistas en sí, son como adelantados de una época, este, como que tienen la función de transmitir lo que está pasando en ese momento en la sociedad, los problemas que ven, que visualizan, que nadie los muestra y ni los cuenta, como por ejemplo injusticias sociales, entre otras cosas, ¿no? Un artista jamás se puede separar de su persona. Un artista es la persona en sí, crea a partir de su persona, según su historia, según sus vivencias, sus experiencias, sus formaciones artísticas, sus formaciones de otros lugares, o sea, depende de muchas cosas, es lo que va a crear ese artista. Contame cómo es tu proceso creativo. Yo trabajo en distintas técnicas, no me caso con ninguna, digamos. Trabajo con serigrafía, grabado, dibujo, pintura, instalaciones, he hecho cerámica.
no le tengo asco a nada. Cuando empecé trabajé mucho con pintura abstracta y a medida que fui avanzando en mi formación cambió mucho mi forma de crear. Ahora trabajo mucho a partir del territorio, de los lugares. Vengo con dos investigaciones que a medida que pasa el tiempo se van juntando. Una es en relación a la crisis de 2002, que bueno, es como el gran suceso que marcó mi generación, como el primer gran suceso que vive de la cultura millennial, digamos, en Uruguay. Como que trabajo como recuperando como los recuerdos, esa como memoria más subjetiva de ese acontecimiento. Bueno, eso de la cultura millennial es como que demuestra bastante de qué parte de la juventud ya estoy como en estos últimos años. El otro gran tema que toco está relacionado al arroyo que pasa por el lugar en donde vivo, en donde viví gran parte de mi vida, casi toda mi vida, que es el arroyo La Estanzuela, que es el arroyo que pasa por abajo del Parque Rodó, del barrio del Parque Rodó, y ese que le nutre el lago del parque, que antes era el arroyo que le daba nombre al barrio. Que bueno, como ahí como que trabajo con lo oculto, ya que hoy está entubado prácticamente en todo su recorrido. Es un arroyo que nace a la altura de Tres Cruces y que termina por el Parque Hotel. Últimamente ha aparecido como una figura de un golem, ¿no? Como una especie de creación con forma humana, pero que tiene una cabeza de una ménsula de las casas patio, estas que tienen como claraboyas y que tienen como ornamentos en las fachadas muy típicos de Montevideo, construcciones de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y la figura del golem como que llama como ese cuidar de la comunidad, de estar al servicio de la comunidad, que es como una tarea que en sí me parece que el artista debería de cumplir. Creo que en cuanto a proceso creativo me cuesta un poco definirlo porque cada canción y cada personaje en realidad requieren algo distinto, pero diría, por ejemplo, en el teatro, eh, quizás empieza desde, bueno, al recibir un texto, leerlo, estudiarlo de principio a fin, ¿no? Entender de qué va la historia, cuál es el contexto de la historia, de qué va mi personaje, ¿no? Construir mi propio personaje desde una serie de preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi motivación? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo me vinculo con las personas que están en la escena? ¿Cómo me siento con respecto a lo que está pasando? Trabajar desde lo sensorial mucho y bueno, permitirse crear, más allá de que sea un personaje que exista desde hace 1000 años y que lo hayan hecho 1 millón de veces, igual permitirte crear desde cómo vos interpretas el personaje, obviamente respetando las direcciones que te dan, ¿no? Y el espacio de los demás. Pero bueno, eso te permite cuando estás en el escenario, de repente si te equivocas en alguna palabra, si se te olvida algo, a no trancarte, porque no te acordás de la palabra, pero sabes lo que estás diciendo, sabes qué está pasando. Entonces puedes mantener el mismo significado y también hablar de forma más natural. No estás recitando lo que está en una página, no suena como si estuvieras leyendo un cuento, porque estás hablando desde vos mismo, como personaje. Y también construir las emociones desde el cuerpo, ¿no? Es otra parte del proceso que aprendí recientemente. No, por ejemplo, no recordar, una vez estuve triste, voy a invocar esa emoción, sino pensar, bueno, ¿cómo se siente estar triste? ¿Cómo se siente la angustia, no? Si se siente como un nudo en la garganta, si se siente como presión en el pecho, ¿cómo poder generar eso? Obviamente sin hacerte daño a ti mismo, pero poder generar eso y que eso se proyecte a la voz, que se proyecte a la expresión facial, que se proyecte a todo lo que estás haciendo. Otra parte también sería no coreografiarte tanto a ti mismo cuando estás en escena. Lo mismo que si se te olvidó una palabra. Si de repente dijiste, bueno, en esta frase tengo que mover el brazo así o la pierna así, no frenarte porque te olvidaste de hacerlo, o no encerrarte a solo hacer esas cosas, sino permitirte que surjan cosas nuevas cuando estás en escena. Y a partir de la interacción con otros personajes también, que surjan cosas nuevas. De nuevo, respetando el espacio de los demás y las direcciones, pero si sale algo nuevo, bueno, dejar que pase. Permitirte jugar. Creo que ese es mi proceso creativo, un poco
este, jugar, quizás. Lo primero que hago es hacer una lluvia de ideas. La idea para algún material nuevo, como que surge de la nada. Muchas veces es como que simplemente, o sea, puede pasar directamente en la cola del supermercado o en cualquier otro lado. O sea, sale como un poco natural el tema de las ideas. El tema es, un poco lo complicado ahí ya sería pasar de la idea al texto y después presentarlo. Después de que ya tengo la idea, empiezo como que a desmenuzarlo, por decir así, toda esa idea. Por ejemplo, yo que sé, si es de calambres, lo primero que hago es, o sea, buscar toda la información que se sabe de los calambres, cómo surge, cómo se pasa un calambre, cosas parecidas, cómo se genera también y tal, formas de prevenirlo. Después a eso o sea, se escribe, hago una revisión más o menos, lo leo en voz alta. Si veo que hay cosas que me gustan, algunas las dejo, otras las pongo como una especie de limbo se prueba en el escenario. Después de eso empieza un poco el reescribirlo de vuelta al material, probarlo en el público y después, si algo no gustó, si algo no le gustó al público, si algo no tiene el impacto que yo esperaba, lo cambio, no lo saco. O sea, nada del material está, o sea, ningún material es malo, pero se puede modificar. A mí, por ejemplo, me pasa que días comunes se me van ocurriendo ideas, haciendo otras cosas, como por ejemplo mirando películas. Me pasa. Me aparecen imágenes mentales de cómo podría llegar a ser una determinada pintura, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la costumbre de hacer siempre un boceto antes de pasarlo a un bastidor. En el camino del boceto me van surgiendo ideas que voy cambiando en el momento. De repente capaz que hay una cosa que puede ir por un lado o por otro y así sucesivamente. También me pasa también que cuando estoy en ese momento de creación de la composición, muchas veces me dejo llevar por mis emociones y a veces logro cosas que tal vez no quiero lograrlas, pero las logro y bueno, y las dejo así porque son cosas que en realidad que surgieron así. Me pasa mucho cuando estoy pintando. Muchas veces está la conexión que llego al estar pintando y que tengo en ese momento que me lleva a resultados diferentes. Que me ha pasado que en su mayoría de las veces que me pasó eso, quedo conforme con lo que había ideado en mi mente anteriormente, ¿no? Que había sido totalmente diferente. Otras veces me pasa que lo que estoy realizando me transmite emociones al verlas conectando con lo que estoy realizando, o sea, es increíble. Y me está pasando con un cartel que estoy realizando en este momento. Lo tengo frente a mi cama y todos los días me levanto y cuando me despierto lo miro y de verdad me genera mucha esperanza. Pasa que me está conectando con la situación personal en la que estoy viviendo en este momento. Si quieren saber sobre el cartel, en realidad es de Cerati y su frase es: del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. La tercera pregunta es, ¿crees que el público uruguayo valora el arte nacional? Para vos, ¿hay ciertas formas de expresión artística que se valoran más que otras? Yo creo que en líneas generales sí, el público uruguayo valora el arte, valora la cultura. Yo creo que hace falta fijarse, ¿no? Cuáles son las políticas que hay en relación a eso y qué instituciones hay en relación a cada disciplina para ver cuál es más valorada en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, entre las artes visuales, en sí hay bastante institución, desde los políticos, ¿no? Yo que sé, pienso en el Museo de Artes Visuales, existe un instituto de artes visuales, está dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Si bien no hay una academia nacional, sí está la Escuela de Bellas Artes dentro de la universidad, pero sí, como en políticas nacionales está eso. En política departamentales tenemos el Blanes y acá, tanto departamentalmente como a nivel nacional hay premios en artes visuales. Capaz de nivel nacional se le da hay más financiación para proyectos, comparándolo con otras
con otras disciplinas. Creo que al teatro y a la danza se le da bastante importancia también. Hay academias, pienso en las academias de Sodre, en la EMAD, dentro de la música también. O sea, creo que en sí hay bastante institucionalidad. Creo que se le da valor a lo que se hace. Y también como que se siente bastante orgullo bueno, hay como ciertos exponentes de la cultura, de las artes, que son como wow, Achugarri, Pichetto, Drexler, como grandes exponentes de la cultura o de artistas uruguayos que están como en un pedestal. Me parece que siendo un país que tiene una cultura tan rica y tan diversa, y que tiene tantos medios donde uno puede ir a aprender teatro, que puede ir a aprender danza, escultura, cosas así, que cada vez hay más escuelas, podríamos valorar mucho más el arte nacional. Pero por suerte cada vez hay un movimiento más grande de, bueno, respaldar al artista uruguayo, porque siempre tuvimos esto de menospreciarnos entre nosotros, de, bueno, pagaría esta entrada para ver a alguien de otro lado, pero ¿por qué pagaría esta entrada para verte a vos, que sos de acá? O qué bien que canta, qué bien que baila, qué bien que actúa esta persona, pero bueno, es uruguayo, entonces no es tan bueno como si fuera de otro lado. Creo que tendríamos que respetarnos más. Todavía estamos en camino, pero bueno, ha ido mejorando a lo que nos cuestionamos más. ¿Por qué no? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué no nos podemos apreciar entre nosotros? Creo que por suerte eso ha ido cambiando y cada vez hay más oportunidades. Y bueno, en cuanto a formas de expresión que se puedan valorar más que otras, sí, hablando desde alguien que estudia comedia musical, creo que es mucho más posible encontrarte con gente que te diga que no le gusta la comedia musical, que no le gustan los musicales, que piensa que son bobos, que no tienen sentido, a encontrarte gente que te diga que no le gustan las películas, o que no le gusta el teatro o la música. Y bueno, por eso me parece es que nos hemos tomado tanto tiempo en que se abran más oportunidades acá para la gente que estudia comedia musical, para que pueda trabajar de eso. Ya no es tanto una cosa de, bueno, estudio acá, pero me tengo que ir del país si quiero hacer comedia musical, porque no se hacen tantas obras acá. Igual creo que se podría expandir mucho más. Me parece que sigue siendo un ambiente bastante cerrado, pero se van generando oportunidades y yo qué sé, llevo haciendo esto hace un par de años, así que pude ver la trayectoria de la comedia musical en Uruguay y bueno, me alegra. Me alegra ver que esté mejorando. Pero sí, me ha pasado de ir a, yo qué sé, a algún casting de teatro o alguna audición o lo que sea, o encontrarme con otros actores y decirles que estudié comedia musical y te miran como, bueno, pero no es tan en serio, como si solo estudiaras teatro. Y no sé por qué. Pero bueno, ha ido cambiando y me alegro de eso. Bien, lo primero, creo que sí, el uruguayo valora mucho el arte. El Día del Patrimonio, o sea, es un poco la prueba de eso, o sea, tantos museos, tanto, tantas expresiones de arte, el carnaval, o sea, tenemos días que están como que, creo yo, dedicados al admirar el arte, o sea, el Día del Patrimonio, carnaval, todo, o sea, to- el uruguayo se nota, o sea, se nota que disfruta el arte, o sea, o sea, creo yo, o sea, tenés que disfrutar mucho, o sea, un país tiene que disfrutar mucho algo como para dedicarle un día, así que creo que creo que el uruguayo sí disfruta mucho el arte y sí creo que también un poco hay ciertas formas de expresión artística que, o sea, son más valoradas que otras, un tema de pintura, por ejemplo, o sea, conocemos a pila de pintores uruguayos, pero capaz que no tantos directores uruguayos, por lo menos, o sea, yo que sé, ir caminando por la calle y preguntarle a cualquier uruguayo así, nombrarme, yo que sé, tres líderes de bandas de Uruguay, o por lo menos tres bandas uruguayas, y o sea, ya te saben decir, pero, o sea, nombrame, yo que sé, dos directores uruguayos y no muchos, capaz que no muchos te sepan responder. Ojo, capaz que sí, un poco opinión mía. Bueno, yo lo que creo y veo que cada vez en realidad sí se valora más, sobre todo me parece que en la parte musical, antes en realidad habían cosas que no llegaban, expresiones artísticas que no llegaban a determinados lugares. Hoy es como en realidad la tecnología como que ayudó más en realidad a los artistas en sí, también los ayudó a,
a expandirse más y hacerse conocer. Pero, por ejemplo, me gustaría que se valorase más en otras expresiones artísticas. Me gustaría que la gente consumiera, por ejemplo, más museos. Yo, en lo general, cuando iba a los museos, veía poca gente, o sea, no se ve mucho, no hay mucha cultura, por ejemplo, o cuando vas al teatro, o sea, hay veces que los teatros no están llenos, o se llenan cuando en realidad viene gente del exterior, pero cuando hay gente, artistas acá locales, como que no se les apoya mucho. Me parece que no sé por qué pasa eso. A veces yo que también lo que pienso es que la gente en sí no tiene la culpa. Nadie puede valorar algo que no conoce si no se los educa. Esa es mi opinión. Y cada vez se ve que hay menos educación artística, por ejemplo, la educación formal. Entonces con eso ya estoy dando un ejemplo de dónde, en dónde se puede apuntar en sí al problema, que puede ser uno de los problemas en sí que exista la poca educación artística que existe. La cuarta pregunta es, ¿cómo llegaste a ser artista? ¿Te formaste académicamente o sos autodidacta? Y yo creo que uno llega a ser artista en la mayoría de los casos por privilegio. No en todos los casos, pero en muchos sí. En mi caso, tengo ambos padres arquitectos y era la cultura y el arte eran como algo que estaba súper presente en mi casa y ayudó mucho a que yo me decidiera a eso. También tengo un tío que es artista, entonces cuando me decidí de adolescente a dedicarme a esto, me pasaba como el tiempo en su taller y fue una gran compañía, un gran maestro de cierta forma. También después, cuando terminé el liceo, entré a la Universidad de la República, hice mi carrera en artes plásticas y visuales, la terminé el año pasado y estuve en un taller, Taller López de la Torre, que es bien vinculado al arte contemporáneo, a las prácticas sociales, el de hacer con otro, y creo que me ha marcado mucho, ¿no? Creo que de cierta forma se ve en la forma en que yo hago. Después, como para polemizar un poco, no le creo mucho a la gente que dice ser autodidacta. Yo creo que por más que no estudies académicamente en un lugar, estás como viendo qué es lo que hacen los demás y de ahí se aprende. O sea, nadie está en una burbuja solo, aislado y creando la fórmula mágica. Llegué a interesarme en las artes escénicas en gran parte a través de mis padres, que bueno, siempre me hicieron escuchar música y ver teatro, y me mostraron musicales tipo Los Miserables, Sweeney Todd, El violinista en el tejado, y bueno, cada vez que veía un musical me daban tremendas ganas de estar ahí, tipo pensar, ¿cómo me gustaría poder formar parte de una historia de esa forma? ¿Cómo me gustaría poder hacer eso? Así que bueno, en 2011 me metí a estudiar comedia musical en la Escuela de Acción Artística de Luis Truchón. Y ver musicales desde tan chico, la verdad que sí te cambia la forma de ver el mundo, digamos, porque todo lo ves con música de fondo. Sí, te afecta un montón. Pero bueno, ahí fui juntando herramientas y conociendo gente. Creo que eso me formó mucho como persona hasta 2017 y que me fui porque quería crecer más por fuera del marco de la escuela, ¿no? De poder usar esas herramientas para quizás ser un poco más autodidacta. Igual después volví a estudiar teatro, que el lugar que destaco más es el espacio, que es la escuela de un amigo, Fabián Mainero, que ahí es donde saqué todas esas herramientas de, bueno, construir un personaje desde lo sensorial, no tanto desde lo lógico, no coreografiarse tanto a uno, sino poder estar presente en la escena y no pensar tanto. Igual poder ser consciente de, bueno, ahora viene esto, pero no pensar tanto qué voy a hacer ahora, sino saber lo que viene después. Así que sí diría que me formé más académicamente, pero bueno, hay algunas cosas como el canto que lo desarrollé de forma más autodidacta, con algunas guías, pero sí, de forma más autodidacta. Yo llegué a hacer un poco, arranqué el stand-up hace
Creo que vendría a ser hace como 3 años más o menos que me estoy subiendo a los escenarios. Estudié con Diego Viñolo y María Rosa Oña. Y está por mí, luego que ya terminé el curso, un poco es algo que se sigue estudiando, en el sentido de, o sea, tengo que estudiar para los materiales, o sea, no es como que tirarme así nomás para, yo qué sé, hablar de viejos, por ejemplo, o sea, no es como tirarme así nomás, o sea, tengo que saber un poco más tengo que saber justamente del tema, tengo que estar informado y tal, entonces tengo que un poco seguir estudiándolo, pero son un poco de ambas, digamos, o sea, que un poco lo estudio, obviamente porque, o sea, se tiene que estudiar, saber qué herramientas se usa, en cualquier disciplina artística, o sea, se tiene que estudiar un poco, o sea, si haces música tenés que estudiar, por ejemplo, las notas, cómo se toca cada instrumento, si haces cine, sea cual sea o sea, tu orientación de cine, yo que sé, ya sea dirección, guión o todo lo demás, o sea, tenés que estudiar para eso. Si sos comediante como yo, o sea, también tenés que estudiar, por ejemplo, cómo funcionan las energías y todo lo demás. Entonces, o sea, tarde o temprano siempre se tiene que formar académicamente. Pero un poco, ya después de eso, como que cada quien va agarrando un poco de información extra de manera autodidacta. Yo lo que quiero decir en esta oportunidad es que siempre tuve profesores geniales, pero hubo uno que en sí a mí me marcó muchísimo y él dijo una vez que cuando en realidad estaba en el liceo, no recuerdo el año, pero sí recuerdo lo que me dijo, nos dijo a todos, y la frase fue algo así: si ustedes hacen algo que realmente aman, es seguro que van a ser los mejores en eso. Me metí a ser profesorado de comunicación visual y plástica. Dije, capaz que lo mío es en la educación, pero desde la parte plástica. Tuve varias materias, pero hubo una que me marcó muchísimo, que lo hacía por plataforma semipresencial, o sea, mitad iba a materias en el instituto y otras lo hacía por plataforma semipresencial Schoology. Y en realidad tuve una profesora que a mí en realidad, de una materia que me marcó muchísimo, y realmente me motivó, me incentivó, era muy exigente, pero ella en realidad quería lo mejor para vos y te sacaba realmente, o sea, realmente quería que vos fueras, o sea, tuvieras muy buenos conocimientos, o que realmente supieras lo que estabas este, haciendo, ¿no? Y el año pasado dije, terminé esa materia y dije, no quiero hacer más educación, quiero dedicarme al arte. Y ahí es cuando en realidad empecé a reflexionar este año, en realidad en donde me gustaría sí pasar por algún lugar donde me forme como artista. Si bien yo ya el año pasado ya empecé en realidad a través de trabajos que hacía de esa materia, empecé a mostrar y hay gente que le empezó a gustar y me empezó a hacer pedidos y ahí comencé empezó mi historia ahí el año pasado. Este, y bueno, y es como una gran aventura que comenzó hace unos meses y ya he vendido pinturas. ¿Qué le dirías a alguien que está estudiando alguna formación artística, ya sea actuación, arte plástico, música, danza, etcétera? Le diría que tienda redes, que el hacer colectivamente suma un montón de valor a lo que hacemos y que esté atento a las cosas que están disponibles. No se imagina la figura del estudiante siendo joven, no es todos los casos, ni debería serlo, pero creo que es algo que está como más destinado a los que recién arrancan en esta carrera de resistencia, ¿no? No es de velocidad, sin duda. Para seguir hablando un poco del valor que se le da al arte y de la política en relación a eso, yo pude aprovechar varias políticas que el Instituto Nacional de la Juventud
daba en su momento y que son algo que ya no, no se pone tanto valor en eso. Este, Participé varias veces en encuentros de arte y juventud que se hacían a nivel nacional en distintos lugares del interior, que la verdad que fueron muy provechosos y también que aportaba mucho a eso de tejer redes. Y para hablar de lo que sigue habiendo, son las movidas jóvenes de la Intendencia. Están prácticamente todas las disciplinas y que se hace año a año. Son como también grandes momentos como para ver lo que se hace y para intentar mostrar lo que hacemos. Lo primero que tenemos que aprender cuando empezamos a desarrollarnos como artistas es a jamás decir no puedo y jamás decir me da vergüenza. Porque tener vergüenza de lo que uno hace como artista no sirve para nada. Porque estás permitiendo que la opinión de alguien más te limite de lo que vos querés hacer, de lo que vos querés ser. Y esa persona viene de pasada, te da su opinión, porque dar la opinión es gratis y es fácil, se va, no vuelve a pensar en eso, pero vos sí, vos te quedás con eso. Y bueno, estás dejando que te limite la opinión de alguien que vino de pasada, te dijo algo, se fue y no lo va a pensar más. ¿Y eso en qué nos sirve? ¿En qué nos ayuda? ¿No? Creo que eso es lo primero que diría. No te limites, experimenta y si no te gusta, bueno, siempre podés volver atrás. Este, como siempre digo, respetando el espacio de otras personas, pero también respetándote a vos mismo. Yo qué sé, permitirte ser feliz. Otra cosa que le diría a quienes estén estudiando o quieran estudiar alguna formación artística es que primero la vida es muy larga y muy rara como para presionarnos con que tenemos que llegar a ciertos logros para determinada edad. No hay apuro, no hay edad marcada. Y por último, no es imposible vivir del arte. Es complicado, pero no es imposible. Hay gente que lo hace, en este país también, y se encuentran formas, se conoce gente, se encuentran lugares a los que uno puede llegar, pero todos tenemos un camino distinto. Es muy difícil seguir el camino de otra persona, porque a cada uno le funcionan cosas distintas y también con el tiempo cambian las opciones que tiene cada uno. Entonces está, no se rindan, no se limiten, no tengan vergüenza y agarren todas las oportunidades que tengan, lo más pronto que lleguen. Y bueno, eso. Y lo que le diría a cualquier persona que esté arrancando, o sea, es... Van a haber muchos que probablemente, o sea, sean mejores que vos. Lo más probable, o sea, no es lo más probable, es lo más seguro. O sea, hay gente mejor que uno, pero eso es un poco como una motivación para superarse. Sea cual sea a lo que te quieras dedicar, dale para adelante. O sea, si después no fue lo tuyo o por lo menos o sea, sentís eso, son cosas que se aprenden. Pero se tiene que seguir intentando igual. Por más difícil que parezca, cual- cualquiera puede llegar a ser artista. Obviamente hay algunos mejores que otros, incluso hasta los mejores, o sea, piensan que hay mejores que ellos, entonces cada quien va motivándose un poco más. Pero lo más importante, o sea, si es que estás arrancando, es obviamente divertirte y si es lo que te gusta, dale para adelante. Bueno, el mensaje que yo dejo siempre, tanto en mi Instagram como en la gente que conozco, siempre dejo este mensaje. Yo lo que digo es que si realmente aman eso, no dejen de luchar por sus sueños. Sé que no todo es color de rosa, pero hay que luchar contra las adversidades, inclusive contra la sociedad, contra la forma de muchas veces de cómo piensa dicha sociedad hacia determinados temas, por ejemplo en el arte, qué conceptos tiene sobre los artistas, qué conceptos tiene sobre la gente que se dedica al arte, por ejemplo, que no dé bola a las personas frustradas, porque hay mucha gente frustrada que frustra a otras. No se dejen llevar por opiniones ajenas, porque cada opinión viene de quien viene, o sea,
agarren siempre las cosas con pinzas, tómenlo sí como en realidad un aprendizaje de esa persona que te podría llegar a en realidad ayudar a vos a tu camino, pero no lo tomes como una verdad absoluta. Algo que aprendí también por un paso que tuve corto por Bellas Artes fue que en realidad aprender a conocerse uno mismo primero que nada. Y eso es la primera parte si quieren ser artistas, por ejemplo, ¿no? Si quieren ser lo que fuesen, pero digo, en este caso doy un ejemplo como artista, para después ser fieles con ustedes mismos, qué es lo que ustedes quieren hacer, crear, transmitir. Nunca dejen de soñar, nunca. Y sean felices. Y si vas a un lugar donde o haces algo que para vos no es un trabajo y te da felicidad hacerlo y todavía te da plata, te genera plata, bienvenido sea y por ahí es el camino. Y si te llena y si realmente te hace feliz, sos feliz haciéndolo, con eso ya basta. Como es una canción de Patricia Sosa que la canta, de un poema de Mario Benedetti. Realmente es así, no hay que luchar por los sueños. Vinimos a esta vida a ser felices, no hay que distraerse, es lo que tengo para decirles. Personalmente me considero también artista. Creo que mis medios de expresión predilectos son la escritura y el canto, pero también me encanta bailar, me gusta pintar a veces. Pueden leer lo que escribo en mi cuenta de Instagram, @vulnerabilidad. En el siguiente episodio vamos a escuchar a más artistas, así que estate atento y suscríbete si todavía no estás suscrito. Sigamos hablando nuestra verdad. Hasta el próximo episodio.